Hola, ¿cómo están? Bueno, en este vídeo el día de hoy mi intención era más que nada tratar de explicar el libro de Zygmunt Bauman y de Leonidas Donsky, Ceguera Moral, que es este libro, como ustedes pueden ver, que lo tengo acá, que justamente lo terminé de leer y quería comentarlo con ustedes o compartir brevemente lo que es más que nada mi reflexión y mi análisis sobre el mismo. Bueno, en este libro Zygmunt Bauman, siguiendo las modalidades y las mismas características de modernidad líquida, miedo líquido, bueno, todos los líquidos que conocemos, amor líquido, sociedad líquida, vidas desperdiciadas, por qué se piensa la riqueza de algunos nos beneficia a todos y la riqueza de pocos nos beneficia a todos, y es otro que es otro título de un libro, Estado de Crisis, sociedad y globalización. Bueno, en este libro Ceguera Moral él va a hablar más que nada de, digamos, la volatilidad, por así decirlo, de la sociedad actual, la carencia de una estructura fija en cuanto a lo que es el sistema social, el sistema, por ejemplo, laboral, es decir, como por ejemplo antes vivíamos en una sociedad mucho más estructurada, donde las clases sociales permanecían en bloques y sectores más formados. En cambio, hoy en día vivimos en un precariado, lo que él denomina que es justamente los sectores proletarios, incluso clases medias acomodadas, se encuentran dentro de una gama de volatilidad, es decir, de incertidumbre, de inseguridad, de no saber qué es lo que puede llegar a pasar en un futuro con su vida laboral, económica, financiero, etc. Como desde el poder hay un poder establecido, fijo, que no es precisamente el poder político que trabaja para el poder económico y hoy en día actúa de intermediario, aunque los medios para lograr ciertos fines económicos por parte de las personas no están tan claros, sino más bien del poder de las macrocorporaciones, es decir, las macroindustrias, las macroempresas, que son las que realmente dominan el mundo, y el poder de ese famoso 1% que, según dicen los principales ideólogos de Wall Street, son el 1%, la minoría de la opulencia absoluta, y el 99% restante, que los que están por fuera. En base a ese contexto, un contexto completamente de incertidumbre, de malestar, de indiferencia hacia el otro, un contexto donde se puede ver una realidad social indefinida, un contexto relativizado, Zygmunt Bauman, en el diálogo con Leonidas Donsky, va a hablar sobre el desprecio que hay entre incluso las clases más bajas, las clases medias, por el otro. ¿Por qué? Porque nos propone Zygmunt Bauman un concepto de individualización en una sociedad donde uno es responsable o culpable o culpabilizado no de la riqueza que pudo haber obtenido en su vida, de sus decisiones, de generar dinero, pero sin embargo él dice que el poder no tiene en cuenta que obviamente esa gran mayoría de la sociedad restante puede no poseer capital social, el capital económico, cultural, para lograr acceder a esas posiciones a las que él denomina posiciones decentes, respetables dentro de la sociedad, porque él dice que, o sea, todos como individuos, a su vez que estamos individualizados, pero pertenecemos a una sociedad, y el respeto o la decencia que nos atribuye este sistema está basado en la opinión social, digamos, en lo que es la sociedad, nos guste o no, porque es así, aunque hoy en día el mundo se ha desestructurado socialmente, pero cerrado más en otros aspectos. Entonces él propone un concepto de un desprecio absoluto que hay por la otra persona, porque el individuo se pregunta que si su vida no tiene ni el más mínimo valor, o digamos el concepto de dignidad, de decencia, de respeto social en base a su actividad laboral y económica, porque él pensaría lo mismo de otras personas, es decir, una ceguera moral en el sentido de que de una gran mayoría, de un 90 o 99 por ciento restante, 85, 90,
En fin, una gran mayoría por fuera de la opulencia que es la que ostenta ese poder, de ese 1 o 5 o 10% generosamente, pongámosle, marca lo que sería una posición social decente, respetable, que es la que ocupan ellos, que por lo tanto el resto de la gran masa mayoritaria de individuos no ocupan y tratan de promover digamos, un cambio, pero ese cambio es producto de un sufrimiento individual. A ver, porque no se va a poner de acuerdo toda la masa, la sociedad, para intentar tomar medidas. En base a esto, él habla, por ejemplo, del movimiento de los indignados y cómo agrupándose pudieron llegar a llamar la atención de sectores de poder en distintas partes de Europa, Asia, cómo se fue prolongando este contexto en base a la coyuntura social que venimos viviendo hoy en día, sobre todo en los últimos años. También habla de la relación que hay, todo esto que es muy importante, el tema de internet, de la información masiva, de la información que se expande rápidamente a través de las redes sociales, y cómo este es un arma de doble filo, porque a su vez que la ciudadanía o el ciudadano común lo utiliza para expresar su opinión o lo que sea que quiera decir, cosa que antes no podía porque no tenía los medios, ahora sí, en todas las redes sociales cualquier persona puede expresar lo que piensa, su biografía, su historia. También a su vez hay una sobreexposición y un deseo de sobreexponerse, de llamar la atención masivamente por parte de la gente para ver a cuántas otras personas puede llegar, y a su vez eso el poder lo usa como un arma de doble filo en cuanto a la inteligencia, en cuanto al procesamiento de la Big Data, es decir, como el concepto que menciona Noam Chomsky, de la gran acumulación de información por parte de las principales agencias de poder en todo el mundo, en lo cual también se involucró mucho el caso de Wikileaks, y cómo esta información puede ser utilizada en contra de la ciudadanía o a favor de determinados intereses económicos particulares o propagandísticos, pero como a su vez la ciudadanía accede voluntariamente a exponerse, a sobreexponerse, a querer mostrarse permanentemente a través de las redes sociales, y ayuda con eso, en base a eso, muchísimo a esta recopilación de información para obtener poder y volcarlo en una situación de datos, de una gran cantidad de datos a favor de ciertas macrocorporaciones específicas, y lo que sabemos que eso conlleva directamente, que sería, digamos, en un sentido, el hecho de promover cierta propaganda o cierta manipulación o manejo de la opinión pública, pero a su vez como la opinión pública accede voluntariamente a mostrarse o a exponer sus datos. Esto está muy claro. Es como el ejemplo, por ejemplo, de, bueno, valga la redundancia, un auto donde uno ve los muñequitos y ve los distintos miembros de la familia y cierta información, y eso, por ejemplo, puede ser utilizado para saber los movimientos de esas personas y cómo a su vez se integra ese grupo familiar. Bueno, es un ejemplo ínfimo para compararlo con toda la sociedad que a través de las redes sociales se expone masivamente, junto con fotos, perfiles, datos personales, fechas de nacimiento, direcciones de correo electrónico, muchísimas cosas con las que compromete su propia seguridad a partir de beneficiar voluntariamente a grandes corporaciones que pretenden promover cierta propaganda, cierto manejo, o según lo que acá está opinando Zygmunt Bauman con Leonidas Donskis, el profesor lituano que escribió el libro con él, cierta manipulación de la opinión pública, como por ejemplo por esto las redes sociales pueden ser utilizadas como un arma de doble filo, tanto a favor de
una masa mayoritaria de la ciudadanía para exponer su opinión, pero a través como les resulta muy fácil a muchísimos sectores recopilar masivamente los datos de la información, y muy económico a través de esta herramienta que puede ser muy útil para ambos sectores, tanto para el poder como para el resto de la sociedad, que sería Internet, y ni hablar de las redes sociales. Y cómo Zygmunt Bauman plantea también un concepto de una ceguera moral absoluta en el concepto de que somos una estadística, que plantea a los seres humanos en una mirada desde el poder como un número, y cómo esa estadística puede ser utilizada para llevar a cabo ciertas funciones de propaganda y cierto manejo digamos, de la sociedad, y a su vez un rechazo mutuo entre los miembros de determinados sectores de la sociedad, añadiendo por ejemplo el concepto de víctima o celebridad como una persona que es admirada hoy en día por ser muy reconocido su nombre, más allá de por qué se destaca, en el sentido de que la gente admira esa fama, esa popularidad masiva que todos en el fondo desean tener, y hoy en día mucho más pudiéndose exponer a través de las redes sociales, y cómo la figura de gente, digamos, más crítica, o probablemente según él intelectuales, probablemente incluso de su misma talla, como Bauman o Donsky, quedan rezagados en ciertos ámbitos del poder mediático, y por ejemplo celebridades como otro tipo de personas, digamos artistas, deportistas, empresarios, gente de distintos ámbitos, en fin, tiene ese espacio. Él lo nombra como una visa, como un visado, un pasaporte al mundo de la celebridad, de los medios de comunicación masivo, que por supuesto hoy también abarca las redes sociales, pero que en el fondo es lo que la gente más quiere ver, y cómo a través de eso se mantiene reflejado cierto dominio de la información. Según él, como toda noticia, incluso política, es transformada en netamente entretenimiento mediático, y distintos tipos de entretenimiento que se busca esparcir en la sociedad, es decir, transformar ciertos conceptos que antes eran vistos de forma completamente seria o burocrática en otros conceptos de entretenimiento a partir de noticias transformadas a su vez en entretenimiento que antes representaban otra cosa, y cómo se esparce o se cambia la figura de una cuestión crítica por otro tipo de figura que es netamente consumir, y cómo el poder está basado en una sociedad de consumo masivo y la relación que hay con la información, es decir, al ser la sociedad una mera estadística y al carecer las personas de esa empatía mutua, y cómo lo reemplazan con el consumo, cómo a su vez también se genera una apatía total por la información que antes se consideraba más seria, por así decirlo, que ahora se transforma en entretenimiento, que es lo que más se puede ver que se esparce en los medios, en las redes sociales, que la gente usa como esparcimiento, más que, según lo que explica Bauman, como una mirada crítica hacia adentro y hacia afuera de lo que él considera que es este concepto en su libro. Bueno, este fue el resumen de este libro de Zygmunt Bauman, Ceguera Moral de Zygmunt Bauman. Voy a ir haciendo otros resúmenes de otros libros de Bauman como de otros autores. Espero que les haya gustado este resumen y bueno, cualquier cosa espero sus respuestas o que me digan si les gustó el resumen o si prefieren que hable de este autor u otro tipo de libros que ustedes esperan. Y bueno, nos vemos en la próxima entrega. Hasta luego.